Bueno, entonces aquí tenemos el surcado del contorno. Y lo que se hace básicamente en las prácticas mecánicas es consultar tablas de más o menos lo que se ha evaluado de los valores que alcanza. Entonces, en este caso, el surcado del contorno depende del grado dependiente y depende de la altura de los surcos. Conforme van aumentando la altura de los surcos hasta más de 12.5 centímetros, es más la protección. Y lo que podemos ver en el caso de esta altura de más de 12.5 centímetros, vemos que su mayor eficacia va de 5% a 12% dependiente, por ejemplo, ¿no? O en el caso de la altura moderada, va de 3% a 8%, su mayor eficacia ya conforme va aumentando la pendiente, ya no puede proteger tanto al grado de que cuando la pendiente es de 32%, en el caso de estos surcos, pues ya no sirve de mucho el surcado del contorno. Hay que tener otro tipo de prácticas. Acá tenemos también que los surcos no pueden ser de cualquier longitud, porque ya es mucho el agua que retienen. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos 1 o 2% de pendientes, pueden ser los surcos hasta de 400 metros. Pero si ya tenemos 21 o 25% de pendiente, pues ya solo pueden ser de 50 metros y de hecho ya lo que protege es poco, porque solo alcanza a tener valor de 0.9, por ejemplo. Bueno, aquí cabe destacar que estas tablas están en el manual en la página 109 y 110. Aquí vamos a ver un ejemplo de surcado del contorno para Nochistlán en una pendiente de 12% y con una altura moderada de surcos. Como podemos ver, tiene altura moderada, 12% de pendiente, entonces el valor es 0.6 factor P para este ejemplo. En el caso de las franjas al contorno, que les decía que es una franja de un cultivo con otra franja de otro cultivo, igual podemos tener este tipo de tablas que nos dan una idea. En este caso, se toma en cuenta la rotación. Aquí te dice el tipo de rotación que tiene, por ejemplo, granos pequeños seguido de un barbecho o descanso. O en este caso, cultivos en hileras después de un barbecho o descanso. Después seguiría lo mismo, ¿no? eh, se estaría continuando esta rotación. O por ejemplo en esta que es cultivos en hilera, otro ciclo de cultivos en hilera, otro ciclo de cultivos en hilera y luego un ciclo de granos pequeños y se repite de nuevo. Bueno, tienes que escoger el sistema de labranza que puede ser tradicional, de conservación, o no labranza, y cuántas franjas tiene el sistema, 4 o 2, ¿no? Entonces, en función de eso, se obtiene un valor del factor P. En México no es muy común el cultivo en franjas al contorno. También, en el caso de las franjas al contorno, también no pueden tener solamente una longitud máxima en función del grado pendiente, hasta 30 metros cuando es de 21 a 25 y hasta 240 cuando es de 1 a 2. En el caso de las terrazas, bueno, también hay tablas como esta, que está en la página 112, donde nos pone que si son terrazas con extremos cerrados o con desagües. Las terrazas con extremos cerrados serían lo equivalente a decir terrazas a nivel, que lo que queremos es que almacenen agua y la infiltren, y las terrazas con desagües y pendiente serían las terrazas a desnivel, que son terrazas para desalojar el agua de manera controlada. Y aquí podemos ver el tipo de pendiente que debe de tener, de 0.1 a 0.3% de pendiente, 0.4 a 0.7% de pendiente, y vemos como ya cuando tienen
pendientes mayores a 0.8%, ya estamos teniendo que pues es como si no tuvieras terrazas. Entonces tienen que ser esos desniveles muy, muy ligeros. Y bueno, aquí te dice más o menos cuánto puede medir, menos de 30 metros o más de 90 metros. Ya cuando las terrazas miden más de 90 metros de largo, entonces ya no están funcionando para proteger. Tienen que ser terrazas cortas, de menos de 30 a menos de 90 metros para producir algún tipo de efecto. Y si son con desnivel, pues no más de 0.8%. Y aquí tenemos los diferentes valores que van desde 0.5 hasta uno que es como si no tuvieras prácticas de conservación. Acá tenemos un ejemplo para las terrazas. Ya habíamos visto que tenían surcado el contorno, pero además tienen terrazas de extremos cerrados, cuyo intervalo horizontal es de 50 metros. Entonces ya teníamos un valor para el surcado al contorno. Ahora, terrazas con extremos cerrados, aquí está, intervalo horizontal de 50 metros, estaría en este punto, sería 0.7. Entonces, considerando que tenemos surcado al contorno y tenemos terrazas, habría que combinar los valores. Entonces, tendríamos, el factor P sería el surcado al contorno por las terrazas o por el factor P de las terrazas, y eso sería 0.6, que fue lo que sacamos en el surcado del contorno, por 0.7 de las terrazas, y tenemos un valor de 0.42. Acá tenemos lo de las franjas de filtración y franjas de amortiguación, que también, esto no está en el manual porque esto ya salió en la RUSLE, que es la ecuación revisada, pero también hay valores de P para las franjas de amortiguación, que son las buffer strips, que lo tenemos, y también las franjas filtrantes, que son estas de aquí, y tenemos valores de P. Acá también vamos a ver un ejemplo de factor P para el policultivo de café tradicional mejorado con barreras vivas de palo de agua y terrazas individuales. Bueno, en este caso no es fácil porque no hay tablas que te digan el factor P para este sistema, pero lo que tú tienes que pensar es, bueno, más o menos puedo combinar lo que sería un poco de terraza con barreras y bueno, dices pues más o menos tendría un valor, por ejemplo, para este caso, los que hicieron un estudio en este sentido, dijeron, bueno, tiene un valor de 0.6.